Así que, recibiendo nosotros. ¿Quiénes? Nosotros. Todos los que estamos acá. O sea, puede que los de afuera, a lo mejor, pero por lo menos los que estamos aquí adentro sí, ¿cierto? Dice, así que recibiendo nosotros, ¿qué cosa? Un reino. ¿Cómo es este reino? Inconmovible. Tengamos gratitud y mediante ella sirvamos. ¿A quién? A Dios, agradándole con temor y reverencia. ¿Sí? Vamos a dejar hasta ahí la lectura del pasaje. Puede tomar su asiento. No lo voy a tener parado todo el sermón. Antes de empezar a desarrollar la idea de la gratitud, lo que quiero es poner, ¿cierto?, algunas bases, algunos conceptos que son importantes, ¿cierto?, en el versículo que leímos. Cuando hablamos de gratitud, ¿cierto?, no es tan solo decir gracias o decir, ¿cierto?, que estamos bien, porque eso a veces es como la frase estándar del creyente. ¿Cómo estás? Bien, gracias al Señor. ¿Cierto? Y muchas veces podemos estar viviendo situaciones difíciles, complejas, de las cuales no estamos exentos. ¿Sí? Porque como cristianos también podemos vivir situaciones complejas. También vamos a estar afectos a enfermedades, también vamos a estar afectos a situaciones difíciles, ¿cierto? Amén, ¿cierto? Porque si a alguien no le pasa eso, por favor, cuando termine esto, acérquese a mí y hablamos para que me diga cómo lo hace. Porque estamos, ¿cierto?, viviendo situaciones de ese tipo. Pero fíjese que lo que nosotros tenemos que tener es gratitud. Ya sea en lo bueno o en lo no tanto. Cuando hablamos de gratitud, entonces es entender esta gracia de Dios que Él nos ha dado, porque Dios nos ha dado gracia a todos nosotros, ¿cierto? Tenemos a su Espíritu Santo en nosotros, nos ha dado gracia. ¿Sí? Y nosotros por medio de esa gracia, entonces tenemos que tener una vida acorde a lo que Dios nos ha dado. Si nosotros logramos entender entonces que Dios nos ha dado esa gracia, entonces nosotros podemos vivir con gratitud. Porque no se trata tan solo de agradecer, sino de entender que es la gracia de Dios en mi vida, en su vida, la que me permite llevar todas las cosas adelante. ¿Sí? Entonces, no es que vino una enfermedad terrible y yo solamente diga gracias, Señor, por esta enfermedad. No, sino hay que entender que por la gracia de Dios en mi vida, ¿cierto?, Él permite que esa enfermedad esté en mí, y ya sea cual fuera, ¿cierto?, el fin de esa enfermedad, Dios tiene todo bajo control y es su gracia. Y mi vida está en sus manos. ¿Sí? Entonces, entendiendo el concepto de gratitud, entonces fíjese lo que tenemos que tener, como dice este pasaje, delante del Señor. ¿Ya? ¿Qué es más también importante? Poder ver, entender claramente qué es lo que hemos recibido. ¿Ya? Porque muchos, incluso a mí me pasó en alguna primera instancia de mi vida como cristiano, ¿cierto?, solamente nos quedamos en la salvación, solamente nos conformamos, ¿cierto?, con ser salvos. Y hasta ahí, ¿cierto?, era todo y lo maravilloso que Dios tenía para nuestra vida. ¿Sí? La salvación, saber que Dios nos sacó de las tinieblas, nos puso en lugares de luz, saber que Dios, ¿cierto?, nos sacó de nuestra posición y nos sentó juntamente con Cristo en lugares celestiales. ¿Sí? Eso está en el libro de Efesios, en la carta. Pero hay mucho más que eso. Hay mucho más. Fíjese que este pasaje dice entonces, así que. ¿Ya? Entonces viene a ser una respuesta de otras cosas que el autor de la carta está explicando. ¿Ya? Anteriormente está explicando, ¿cierto?, de los testigos de la fe y de lo que va a pasar en el capítulo 12 de Hebreos con aquellos que renunciaron a la fe y de aquellos que la negaron, de aquellos que apostataron de la fe. Porque eso también va a ser algo que va a comenzar a suceder en algún momento en la iglesia por causa de la pronta venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Eso va a suceder, no tenemos que ignorarlo. Muchos van a renegar de la fe, muchos se van a apartar. Entonces, pero el autor de este libro, entonces, para afirmar las bases de lo que nosotros somos y poder tener esa seguridad en lo que estamos creyendo,
Entonces dice, así que nosotros, los que hemos recibido, ¿qué recibió usted? Algo, ¿cierto? ¿Qué cosa dijimos? Un reino. Pero este reino no es tan solo, ¿cierto?, como nosotros a lo mejor románticamente lo pudiéramos imaginar, ¿cierto?, con un castillo, banderita, caballito, ¿cierto?, caballero andante. No es un reino de ese tipo. Y la verdad es que a veces tenemos que explicarlo así porque como nosotros no venimos de una cultura de reinos, sino que siempre estamos en un país, ¿cierto?, con presidente, con gobernadores, nos cuesta imaginar lo que es un reino, ¿cierto? Por lo menos en Chile no existe un rey, no hay rey en Chile, como en otros países de Europa. Entonces a veces a nosotros nos cuesta imaginarnos en la cultura el concepto de rey. Entonces fíjese, el verso dice, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible. Pero esto, más allá de un concepto de reino físico, de un lugar terrenal, como nación, ¿cierto? Que por cierto, como iglesia y pueblo de Dios lo somos, tiene que ver con una persona, tiene que ver con un concepto, que es Cristo. Entonces, fíjese cómo nos lleva el autor a pensar en lo siguiente. Así que nosotros que hemos recibido este reino inconmovible, todos tenemos a Cristo en nuestro corazón. ¿Sí? Porque si hay alguien en este lugar que haya venido por primera vez, ¿hay alguien que no haya visitado, que no esté visitando hoy por primera vez? Aprovecho de saludarlos. Bienvenido, bienvenida. ¿Cierto? Y si hubiese alguien que hoy día aquí nos acompaña, bienvenido. Si hubiese alguien que hoy día estuviera en medio de nosotros y que no tiene a Cristo en su corazón, es la oportunidad para que reciba ese reino inconmovible. Cuando hablamos, el autor lo menciona ahí como un reino inconmovible, entonces está haciendo lectura a varias cosas importantes, ¿cierto? Cuando hablamos de algo que es inconmovible, es algo que es inalterable. Nada ni nadie lo puede cambiar. Desde ahí entonces que podemos conectarlo con lo que dice la Escritura de que Jesucristo es el mismo hoy, ayer y por siempre, porque nada lo va a cambiar. Las Escrituras también dicen que no hay sombra de variación en Él. O sea, nada puede inalterarlo. Entonces, esto es un poco para que nosotros podamos ir entendiendo, ¿cierto?, qué es lo que hemos recibido. No es tan solo Cristo como un concepto abstracto. Es algo grandioso. Es algo extraordinario, algo tremendo. ¿Qué más podemos desprender de este concepto inconmovible? Que es algo indestructible e invencible. Él venció a la muerte. Él venció a la muerte. Porque eso es algo que nosotros tenemos que conocer, saber, y no decir, sí, venció a la muerte. Él venció a la muerte. Es algo que usted ni yo ni nadie podemos hacer, ni vamos a poder. Pero Él lo hizo. Él venció a la muerte. Tomó las llaves de la muerte, dice. Las arrebató. No se las fueron a dejar ni se las mandaron por delivery, sino que Él las tomó, ¿cierto? Y las hizo suyas para que nadie más, ¿cierto?, las pudiera tomar. Entonces, es invencible. A eso se refiere. Nadie puede sobre Él. Él pagó la deuda que había sobre nosotros. Eso es lo que dice el libro de Colosenses. Él la clavó para que todo el mundo la viera. Si esto no queda la duda alguna de que Él lo hizo. Y además, dice el mismo libro de Colosenses 2, ¿cierto?, del versículo 9 al 15, ¿cierto?, y aparte de eso, dice que exhibió a todos los que venció, los exhibió para que quedaran avergonzados, ¿cierto?, para que todos dijeran, ahí van los perdedores, ahí van los perdedores. Eso es lo que hizo el Señor. Ese reino que hemos recibido tiene esas características. Nada lo va a cambiar, porque afuera todas las cosas cambian, ¿cierto? Dólar para arriba, dólar para abajo, incertidumbre, apruebo, rechazo, ¿cierto? Guerra, no hay guerra, frío, calor, un huracán, tormenta, y todo está cambiando, pero el reino es inconmovible. Ese Cristo que usted y yo tenemos en nuestro corazón, en nuestra vida, es inconmovible, es inalterable, es indestructible. No tiene perturbaciones. Hoy usted ve que por todo
¿cierto? Hay manifestaciones, hay conflictos, hay protestas, hay destrucción. Pero nuestro Dios es un Dios de paz. Y no del concepto de la paz romana, ¿cierto? De la paz de la no guerra, sino que esa paz que nosotros podemos disfrutar, de su presencia en nosotros. Eso es lo que dice Romanos 15:33. Fíjese las características de este reino, que es Cristo en nosotros, ¿cierto? Y no tiene movimientos. No se mueve hacia ningún lado. No es que esté quieto, sino que nada puede hacer que eso se desplace a otro lugar. A eso se refiere. No sé si lo logra ver, pero nosotros hemos recibido algo importantísimo. Así que nosotros, ¿cierto? Un reino inconmovible. Pero aquí viene un desafío para nosotros. Y es algo que debemos tener. Las Escrituras no nos piden, ¿cierto? Ni nos dicen que deba ser algo opcional. No es algo que usted y yo podamos evaluar y decir, sí, yo lo quiero, no lo quiero, lo hago, no lo hago, tengo ganas, no tengo ganas. Nos dice podríamos. Nos dice si queremos. Sino que ahí es taxativo el mensaje. Dice, tengamos. Y lo dice de esa forma porque debe ser permanentemente. No es que cuando hay sol, que cuando tuvimos ganas, o porque hicieron la comida que nos gustaba, o porque tocaron la canción que nos gustaba, o porque estamos vestidos, o no sé. Porque a veces así funcionamos nosotros. ¿O no? ¿O yo soy el único? Santo Dios, soy el único. Yo sabía, lo sabía. Estoy delante de ángeles. Gracias, Señor, qué tremenda oportunidad. ¿Cierto? Y a veces nos levantamos, ¿cierto? Y decimos, oh, Señor, parece que hoy día no es mi día. Pero el Señor tiene todo extraordinario de la misma forma para nosotros. No depende de nuestro ánimo. Fíjese lo que dice el autor, tengamos. Ese es un desafío. Porque cuando no tenemos ganas, entonces tendremos que tenerlas. Tengamos, es un desafío. Digan conmigo, tener. Gratitud. Entonces, ¿para qué tenemos que tener esta gratitud? ¿Cierto? Para que por medio de ella podamos servir. ¿Para qué cosa entonces tenemos que tener gratitud? Para poder servir. Entonces el servicio será entonces la manifestación de nuestra gratitud. Entonces cuando decimos, ¿está agradecido con el Señor? Entonces, todos los que decimos, ¿estamos agradecidos con el Señor? Entonces, podemos responder al llamado de servir. Porque nos vamos a dar cuenta a través, ¿cierto?, de lo que vamos a ver a continuación, que servir no tiene tan solo que ver con el hacer cosas en la iglesia. Tiene que ver con algo importantísimo, que tiene que ver siempre con Dios. ¿Con quién tiene que ver? No tiene que ver conmigo, no tiene que ver con el lugar, no tiene que ver con el pastor. Porque si nos llegáramos a cambiar de este lugar, que así va a ser, para la gloria del Señor, y vamos a tener un lugar grande, hermoso, precioso, ¿cierto?, donde vamos a entrar todos de una, y si queda lejos, ¿vamos a servir o no vamos a servir? Ay, es que no está el metro. Es que me voy a tener que bajar de la micro y voy a tener que caminar. Es que no tengo auto. Es un paréntesis ya. No me voy a desviar de esa parte porque voy bien hasta acá, entonces no me quiero salir. Entonces, el servicio tiene que ver el servicio con la manifestación de esa gratitud. Vuelvo a preguntar, ¿estamos agradecidos con el Señor? ¿Tenemos gratitud? Entonces, sin duda que todos podemos servir. Y no es tan solo que podemos, debemos y tenemos que hacerlo. Porque para eso estamos llamados. A eso es lo que dice este pasaje. Así que nosotros, recibiendo un reino inconmovible, tengamos gratitud.
para por medio de ella entonces servir. Amén. Entonces, ¿pero qué es servir? No sé si me estoy explicando y si usted me puede seguir en lo que estoy hablando, ¿sí? Entonces, ¿pero qué es lo que es servir? Servir no es, ¿cierto?, ponerse un uniforme y hacer algo. ¿Ya? Eso es un trabajo, es una actividad. ¿Ya? No es que usted venga a cumplir un turno, eso no es servir. ¿Es necesario cumplir los turnos que nos asignan? Sí, es necesario. ¿Es necesario hacer todo lo que Dios nos demanda? Sí, pero no es lo suficiente. Servir tiene que ver con un concepto mucho más amplio. Servir tiene que ver con un concepto que se denomina, ¿cierto?, según las Escrituras, como ministrar. Ministración, ministro, ministerio, tiene que ver con servir. Y todo eso también abarca el concepto de adorar, el culto, de hacer, de glorificar, de realizar. Por lo tanto, cuando hablamos de servir, también estamos hablando de adorar. Porque toda la adoración tiene que ver con el servicio. Y la adoración, ¿cierto?, lo vamos a mencionar así, ahora en adelante, la adoración no tiene que ver con la canción hermosa que podamos estar cantando, ni cuánto nos haga llorar, ni cuánto nos haga sentir felices a nosotros. La adoración tiene que ver, ¿cierto?, con cómo yo sirvo a mi Dios, con gratitud, por quién es Él. No por lo que ha hecho. Porque yo lo llevo al siguiente escenario. ¿Qué tal si Dios nunca hiciera nada por nosotros? ¿Estaríamos dispuestos a adorarle? ¿Qué tal si Dios nunca concediera una respuesta a nuestras oraciones? ¿Le adoraríamos? ¿Estaríamos dispuestos a venir, a postrarnos, a reverenciarlos? ¿Estaríamos dispuestos a dar nuestra vida por Él, sabiendo que Él nunca haría algo por nosotros? ¿Sabe qué es lo más extraordinario? Que nosotros pensamos eso y nos cuestionamos eso, pero cuando se trata de idolatría lo hacemos a ojos cerrados, porque ningún Dios falso va a responder algo. Pero sin duda ante un Dios falso muchos lo hacen todo sin cuestionarse nada. ¿Todavía está acá? ¿Sí? No me vaya a borrar de sus redes sociales ni nada, por favor. Ya cuando yo baja y me saluda y todo igual, ¿ya? Me sigue amando, por favor. ¿Ya? Hasta aquí vamos bien, ¿cierto? Entonces fíjese qué importante poder entender lo que hemos recibido, ¿cierto? ¿Y para qué? Para poder servir, para poder hacerlo. Porque muchas veces nosotros nos excusamos, ¿cierto? Decir, no, es que estoy buscando el propósito de Dios en mi vida. Estoy buscando qué hacer. Si Dios ya nos tiene destinados para servirle, para adorarle, para hacer muchas cosas. Ahora vamos a ver, ¿cierto?, cómo debe ser. ¿Cómo debe ser entonces esto? Debe ser con un sentido. No lo podemos hacer a nuestra forma, ¿cierto? Porque cuando amamos a alguien, ¿cierto?, tenemos que hacerlo como a esa persona le gusta, ¿cierto? Por ejemplo, yo sé, mi bella esposa ahí que está en el encuentro, no le gustan mucho las flores. No le gustan mucho. Imagínense, yo todos los días llego con flores. Le llevo flores. Lo primero que demuestro en eso es que no la conozco. Entonces muchas veces nosotros queremos adorar al Señor a nuestra manera y lo único que hace eso es demostrar lo poco que le conocemos. O cuán poco, ¿cierto?, nos relacionamos con Él. Lo segundo es que al hacerlo a mi manera, de mi modo, probablemente estoy demostrando, ¿cierto?, que estoy buscando un fin personal más que para con ella. Porque a lo mejor a mí me gustan las flores. Entonces, como yo quiero tener la casa llena de flores, llego con las flores para decirle te amo. Pero yo como sé que a uno le gustan, entonces la coloco ahí en el mueblecito. Y a veces nos pasa eso con el Señor. Cantamos canciones que nos gustan a nosotros y que a veces no dicen nada del Señor. Pero como nosotros nos sentimos tan bien, las cantamos y hasta lloramos y nos entregamos. Ay, Señor, gracias por predicarle a puros ángeles. ¿Cierto?
Entonces, fíjese que la adoración, el servicio, la administración, o como le queramos, ¿cierto?, denominar esto, tiene que ser con un solo objetivo. Lo dice el mismo versículo. Lo vamos a volver a leer, y perdonen que lo leamos tantas veces ya, pero en la medida que lo repetimos, entonces esto se va a ir grabando en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro espíritu. Y Dios nos va a ir transformando, tal cual lo estábamos cantando. Porque usted no me está mirando a mí, lo que está haciendo es mirar a Cristo por medio de la Escritura. Y la canción decía que si lo miramos a Él, entonces Él lo transforma. Entonces, yo estoy creyendo que usted está siendo transformado. Entonces, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios. ¿Cómo? ¿Cuál debe ser el sentido entonces de nuestra adoración, de nuestra administración, de nuestro servicio? Para agradarle a Él. ¿Ah? Y cuando hablamos de agradar a Dios, no tan solo tiene que ver con que le demos algo caro, algo de excelencia, sino que tiene que ver con lo que es justo y lo que es necesario para Él. Aunque en realidad Dios no necesita nada, pero ese es el concepto. ¿Qué es lo justo que nosotros tenemos que darle al Señor? ¿Cómo nosotros podemos agradar al Señor dándole lo justo? Si estamos en un lugar como este, por ejemplo, ¿cierto? Yo sé que no hay nadie en esta zona que lo esté haciendo, pero imagínense que alguien estuviera chateando. Cualquier cosa. No conectado. ¿Qué es 50 minutos, 1 hora y media de darle al Señor? ¿Será que es lo justo? ¿Será que es lo necesario? ¿Será realmente honroso eso para el Señor? Ahora, no le estoy diciendo con esto que usted deba estar las 24 horas del día en el templo, ¿cierto? Ni tener una vida religiosa de ese tipo. Pero cuando hacemos algo para el Señor, entonces tiene que ser justo para Él. Si yo voy a hacer algo para Él, tiene que ser única y exclusivamente para Él. Si va a ser para Él, entonces va a ser con todo. ¿Cómo debe ser? Con todo. Y ahí es donde nosotros muchas veces fallamos. Porque incluso para venir al servicio, perdón, verdad que le estoy predicando a puros ángeles. Eso no va a pasar acá. Entonces, pero muchas veces, ¿cierto?, nosotros no tenemos ni la precaución ni el cuidado de darle lo justo. ¿Cierto? Y en estas cosas todos tenemos que trabajar. Pero a veces llegamos tarde, a veces llegamos desconectados, a veces llegamos pensando en otras cosas, ¿cierto? Y lo único que queremos es que el Señor, ¿cierto?, nos quite la maña, por así decirlo, ¿cierto? Y el mal día que hemos tenido, venir acá a la iglesia y después cuando nos vayamos a la casa y regresemos y nos como tranquilitos, así, como que me descargué, como que me liberé de todos los males, ¿cierto? Porque más encima somos bíblicos, entonces decimos, no, si yo traje todas mis cargas y las puse delante del Señor. Entonces, la adoración entonces que le damos, el servicio, debe ser para agradarle a Él. Fíjese, el concepto de adoración entonces, en esto que estamos hablando, tiene que ver mucho más que levantar nuestras manos. Tiene que ver mucho más que lo que nosotros cantamos, ¿cierto? O pensamos. Tiene que ver con cada paso que yo doy, con cada acción que yo hago, desde que yo me levanto hasta que yo me acuesto. Entonces, mis hermanos que están en cámara, ¿cierto?, que a lo mejor usted no los ve nunca levantar la mano porque están en la cámara, ¿cierto? Y si levantan la mano, a lo mejor me voy a ver de aquí para abajo, ¿cierto? Se me va a ver el pelo de aquí para arriba. Pero ellos están adorando al Señor, porque están sirviendo, están ministrando. Los hermanos que están en ministerio de olivos, cuidando a las semillitas, a los olivos, a la generación que va a alcanzar lo que nosotros no vamos a alcanzar, están adorando. Están adorando. Están adorando. No se sientan privados, no se sientan faltantes de que a lo mejor no pueden estar acá. Están adorando al Señor. Mis hermanos que están aquí, ¿cierto?, como mujeres en las puertas, parados, que a veces están ahí, ¿cierto?, al frío o al calor, están adorando al Señor. Lo están haciendo. No se sientan privados porque no pueden estar aquí sentados, porque eso no lo es todo. Adorar al Señor tiene que ver con la actitud que tenemos para servirle. Y cada uno de nosotros entonces puede, como le decía, y tiene y debe servirle.
para agradarle a Él. Entonces tenemos que buscar cómo servirle. Tenemos que buscar cómo hacerlo. No podemos ser pasivos. No podemos quedarnos quietos. Hay tantas formas de servir al Señor. Evangelizando, haciendo cosas por el reino, predicando su palabra, viniendo, estando en los distintos departamentos o áreas de la iglesia. Siempre se necesitan manos. Nunca sobran. Siempre faltan. Pero cuando dicen, ¿quiénes pueden? Parece que la iglesia es el club de los mismos. Que siempre son los mismos los que levantan la mano. Entonces, la iglesia no es un lugar para venir a buscar algo e irse. Pero debemos estar dispuestos a servir. Me voy a apurar porque me queda poco tiempo. ¿Cómo tenemos que hacerlo? ¿Cómo tenemos que hacerlo entonces? Fíjese, con temor y reverencia. ¿Ah? Y cuando hablamos de temor, no es de ese concepto, ¿cierto?, que se enseñaba antes de el miedo al Señor. Es como, uy, Dios, te voy a servir para que no me castigues. No. ¿Ya? Cuando hablamos de temor, ¿cierto?, fíjese que es en el sentido de darle lo que dice la Escritura ahí en el sentido más original, es de hacerlo con preocupación, de darle la importancia. De ahí entonces que cuando queremos servir a nuestro Señor, entonces lo hacemos de la mejor forma. Nos preocupamos del horario, de la ropa, de cómo nos vestimos, de cómo nos perfumamos, ¿cierto?, de hacer lo correcto, de estar bien presentados y de todo aquello que pudiera implicar nuestra preocupación. Imagínese usted, ¿qué diría usted si yo hubiese venido a predicar con buzo, ¿cierto?, unas zapatillas, una polera y los pelos parados? Lo primero que usted diría, ¿qué pasó? Sí, lo primero que diría, no, aquí él no puede venir a predicar la palabra, ¿cierto? Algunos seguramente dirían, no, esta es una iglesia moderna, ¿cierto? O una iglesia de jóvenes, pero no tiene que ver con eso. Ese es el temor. Preocuparnos por todas las cosas, mostrarlas siempre de la mejor forma, hacer lo más correcto, con detalles. En los detalles siempre estará la diferencia de las cosas. Siempre en los detalles. La preocupación. Y con reverencia. La reverencia tiene que ver, ¿cierto?, con reconocer a alguien. ¿Qué es lo que tenemos que reconocer? La autoridad de Dios, su majestad. Tenemos que reconocer que es el Hijo de Dios. Tenemos que reconocer que es nuestro Salvador, que Él murió por nosotros, que Él pagó mis pecados y que solamente en Él tengo vida eterna, que solo Él es mi Señor. Cuando yo logro reconocer algo, entonces me voy a postrar. Por eso que a nosotros nos cuesta tanto postrarnos delante del Señor, porque hay muchas cosas que de Él no reconocemos. Solamente sabemos quién es, sabemos que es un Señor, sabemos que tiene autoridad, pero no la reconocemos. Sin embargo, cuando usted y yo lo reconozcamos, entonces nos vamos a poder postrar. Entonces no debemos tener problemas. Si Él es nuestro Dios, si Él es nuestro Señor, entonces no debemos tener problemas en poder postrarnos. No, es que yo inclino mi corazón y mi espíritu. Vamos mientras adoramos. Ay, santo Dios, estos ángeles que hoy día me pusiste, Señor. ¿Nos está bendiciendo la palabra? ¿Nos está desafiando? Dios nos está transformando, ¿cierto? Porque vienen temporadas nuevas y necesitamos estar preparados para todo aquello que Dios quiere hacer. ¿Cómo Dios ha de manifestarse si no le podemos adorar de la forma correcta? ¿Cómo habrá Dios de mostrar toda su gracia? Ver sanidades en medio de los cultos. Qué hermoso sería, ¿cierto?, que ni siquiera ni siquiera tengamos que orar, sino que al finalizar el culto se levante el hermano y diga, ¡oh, Dios me sanó! No podía caminar y ahora camino. Y
Y eso en algún momento va a suceder por medio de la adoración. Pero debemos anhelarlo. Y tenemos que tener conciencia. Ya, entonces me quedan pocos minutos. Quiero compartir con ustedes algunos aspectos. Entonces, respecto, ¿cierto?, del servicio, de la adoración. ¿Ya? Servir es lo mismo que adorar. Estar en el culto es lo mismo que adorar. Usted no vino aquí al culto a sentarse y recibir algo para su vida e irse calmado, quieto para su casa. No, usted vino a adorar al Señor. Ese es el sentido primario de un culto. Y esto no es un autoservicio donde usted viene a buscar algo, ¿cierto?, a su medida para llevárselo a la casa. No, nosotros aquí venimos a entregar algo. Dice, ¿cómo tenemos que cambiar el concepto? Nosotros no venimos a buscar algo. Usted no viene tan solo a buscar una palabra para su vida. Usted tiene que venir a entregar. ¿Sí? Que me están mirando así como con cara de ¿qué voy a tener que entregar? Ya, algunos aspectos entonces respecto de la adoración y el servicio, ¿cierto? Juan 4:23 nos menciona ahí, ¿cierto?, en este relato, para los que no lo conocen y para no buscarlo después del tiempo, entonces, ¿cierto?, cómo, ¿cierto?, se produce esto. Ahí, ¿cierto?, le cuento. En ese relato bíblico se narra, ¿cierto?, la historia de la mujer samaritana con Jesús, ¿cierto? Y tienen un encuentro extraordinario. ¿Y qué sucede con ella? Cristo le es revelado, ¿sí? Porque ella iba a buscar agua y el Señor Jesús le dice que Él es el agua de vida, ¿sí? Y fíjese que en ese encuentro, entonces, cuando Cristo le es revelado, ¿cierto?, se produce otro diálogo. La samaritana ya empieza así como a comprender más cosas y le dice, nosotros adorábamos aquí en el monte, ustedes adoran en el templo. ¿Y qué le dice Dios? ¿Qué le dice, Jesús? Le dice que el Padre está buscando adoradores que le adoren ¿en qué cosa? En espíritu y en verdad. ¿Ya? Son conceptos que nosotros los hemos aprendido. Es decir, busca adoradores en espíritu y en verdad. ¿Ya? Pero hoy día tenemos que entenderlo porque no tan solo esto se va a ver reflejado cuando usted cante. Dice que mi hermano Alexis ha estado todo el rato tocando en espíritu y en verdad. Mi hermano que está ahí en la cámara, está con la cámara ahí, seguramente ya con los brazos un poco calambrados, porque yo encima me muevo para allá, para acá, tratando de seguirme, ¿cierto? Pero él lo está haciendo en espíritu y en verdad. La pregunta es, ¿todos acá lo estamos haciendo en espíritu en verdad? Porque ese es un aspecto de la adoración. Porque imagínense qué triste sería que venimos, nos sentamos. Así es nuestro servicio, cortito. Solamente venimos y nos sentamos. Y además de eso no lo hacemos ni en espíritu ni en verdad. Y fíjese qué desafío. Primero es que podamos saber, ¿cierto?, que debemos ser adoradores en espíritu y en verdad, en este sentido mucho más amplio de lo que significa adorar. Porque solo usted podrá manifestar eso cuando tiene ¿qué cosa? Gratitud en su corazón. Entonces usted no esté diciendo, yo quiero ser adorador en espíritu y en verdad, ¿cierto? Y hace un viaje al cielo y allá se conecta con los ángeles y canta. ¿Dónde está nuestra gratitud? Porque si luego de esa experiencia bajamos y nuestras oraciones son solamente peticionales y de críticas y de quejas por todo lo que nos falta, entonces ¿dónde está nuestra gratitud? ¿Dónde ha quedado nuestra gratitud? Entonces debemos conectar con Dios por medio de nuestra gratitud. Esa gratitud hará entonces, primero, que nuestra adoración sea en espíritu y en verdad. ¿Usted no cree que la samaritana no tenía gratitud en su corazón? Una experiencia extraordinaria de haberse encontrado después de su fallida vida y encontrarse con Cristo. Claro que tenía gratitud en su corazón. Esa misma gratitud fue la que después hizo que ella fuera y le predicara a todos los samaritanos. Porque la gratitud le va a mover a servir. Así que si usted está quieto, si estamos quietos, entonces tenemos que revisar nuestro parámetro de gratitud. ¿Cómo está nuestra gratitud?
¿Hay más queja? ¿Hay más petición? ¿Hay más enojo? ¿O hay gratitud? Porque la gratitud nos va a hacer movernos. ¿Sí? Déjenme buscar el próximo pasaje para poder leérselo. La adoración entonces también debe ser auténtica, además de verdadera. ¿Ya? Porque nosotros podemos estar en espíritu y en verdad, pero no necesariamente puede ser auténtica. ¿Ya? Fíjese que nuestro Señor Jesús fue llevado al desierto en espíritu. Ese es el relato. Y que fue allí tentado. No vaya a ser que la gratitud lo lleve a esta dimensión del espíritu y la verdad y usted vaya a ser tentado. Se desinfle. Debe ser también auténtica, orientada a quien corresponde. Lucas 4:8. Vamos a ir rápidamente. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces debe ser auténtica. Nuestra gratitud debe ser solamente para con nuestro Señor. Debe ser solamente para Él y para con Él. Otros en el mundo le cantan a la vida: gracias a la vida que me ha dado tanto. Qué triste, porque la vida nos da tanto nomás. Mi Señor, mi Dios, me lo dio todo. No me debe nada, ni yo ando buscando nada más, ya lo tengo todo. Eso hará que mi servicio sea auténtico, porque no busco nada adicional. Buscad el reino de Dios y todas las demás cosas serán. No busque más cosas. Adoremos al Señor con gratitud. ¿Qué más debe ser? Fíjese. Reflexiva. Romanos 12. Yo aquí le estoy compartiendo algunas cosas. No es que este sea, ¿cierto?, la receta infalible de cómo agradar y tener gratitud con el Señor. Hay muchas más. Pero esto es lo que Dios puso en mi corazón hoy para poder compartir con ustedes. Romanos 12, 1-2. Así que, son importantes los así que en la Biblia. ¿Ya? Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Ya? No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, cuando usted y yo adoramos, debe ser entonces con entendimiento. Debemos entender lo que estamos haciendo. Debemos entender para quién lo estamos haciendo, por qué lo hacemos, cómo lo hacemos. Debe ser algo, ¿cierto?, con entendimiento, ¿cierto? Más allá de todo lo espiritual que es necesario que sea, pero debe ser con entendimiento. Debe ser a la luz de lo que dicen las Escrituras. Y también debe ser con devoción. ¿Qué es la devoción? La pasión que está en nuestro corazón. Nuestra expresividad. Y en esto todos tenemos que trabajar. ¿Ya? Porque algunos somos más pasivos y a veces algunos son muy exagerados. Entonces, pero tenemos que trabajar nuestra devoción. Que la gente pueda verlo. Que amamos a ese Señor y que lo hacemos por amor al Señor. Imagínese usted, ¿qué pensaría si usted me viera hablando en otro lugar, ¿cierto? Y me ve más efusivo, con más ganas, con más power, ¿cierto? Más alegre, y me ve, dice: ese no es el ministro Marcelo que veo predicando. Diría: ¿por qué allá lo veo con tanta pasión, con tanto fuego? ¿Por qué no lo hace así en la iglesia? Se lo preguntaría, ¿o no? ¿Cierto? Entonces, nuestro servicio debe ser así. Acá debemos hacerlo con toda la fuerza, con toda
la energía, con toda nuestra pasión, con toda nuestra devoción. Como si fuera el último día, como si fuera la última oportunidad donde lo vamos a hacer. ¿Amén? Debe ser no tan solo racional. ¿Qué dice el apóstol aquí en esta carta? Que presentemos nuestros cuerpos, estos hermosos cuerpos que Dios nos ha dado. ¿Y por qué se ríe, hermano? Pues lo mío, el mío es hermoso. Yo a usted lo veo de aquí de arriba y también lo encuentro hermoso. Nuestros hermosos cuerpos que el Señor nos ha dado, entonces tenemos que presentarlos como sacrificio vivo. ¿Qué quiere decir eso? No es que usted se vaya a pecar corte, ¿cierto? Aquí está mi sacrificio, Señor. No, sino que nuestro cuerpo, nuestra parte física, debe también manifestar ese servicio, esa adoración. Así que a ese cuerpo que tanto le cuesta llegar temprano al servicio de las 9, preséntelo como sacrificio vivo. Ponga la bendita alarma a las 7 de la mañana y llegue aquí a las 9. Y si a las 7:30 no le da, póngalo a las 6. Pero haga el sacrificio vivo. Llegue aquí así con los ojos. Santo Dios, que costó sacrificio vivo. Uy, es que estar ahí no me gusta, me cuesta. Haga un sacrificio vivo con su cuerpo. Un sacrificio vivo. No, es que me da vergüenza estar ahí y recibir a la hermana y abrazarlo. Haga el sacrificio vivo. Manifieste el amor de Cristo por medio de un abrazo, de un saludo, de un te amo. Manifieste ese sacrificio vivo. Uy, quedarme a 2 servicios. ¡Ay, qué terrible! ¿Y dónde está el sacrificio vivo? Cuando mi Señor se colgó en una cruz, lacerado, con su cuerpo destruido, con clavos en sus manos, en sus pies, sangrando, como sacrificio vivo. No sé si lo ve, que lo que a veces hacemos es tan poco, tan pequeño, pero tenemos que estar desafiados a hacer mucho más. Amén. Eso, ¿sabe lo que va a lograr en nuestra vida? Y eso va a romper un paradigma, un chip en nosotros. Es que no hagamos las cosas de forma idolátrica. Porque aunque usted no lo crea, muchas veces hacemos las cosas dentro de la iglesia de forma idolátrica. Solamente cuando lo hacemos por cumplir. Como le decía hace unos minutos atrás, por quedar bien con el líder del departamento, del área, por cumplir con el turno, para no fallar, para no sentir que nos equivocamos, o incluso, ¿cierto?, para que no me dejen abajo y nunca más me incluyan. Uy, santo Dios, me pasé. Ya, el último. Entonces, debe ser entonces nuestra adoración práctica. Todo lo que hemos visto entonces, nuestro servicio, nuestra adoración, entonces tiene que ser algo concreto, algo real. No puede ser solamente algo que quede aquí y que nunca lo lleguemos a realizar. El Evangelio de San Juan, capítulo 12, verso 26. Este es un desafío para nosotros y con eso nos vamos ya a poner en pie. Imagínense, ¿qué cree que vamos a hacer? Vamos a servir a nuestro Señor, le vamos a adorar. Pero con el desafío de saber que hay muchas áreas dentro del cuerpo donde usted y yo tenemos que servir. Mire lo que dice San Juan 12:26. Dice, si alguno me sirve, ¿habrá alguno acá hoy? Sígame. Eso es discipulado. Debe dejar ser transformado por el Señor. Nadie puede servir si no quiere ser discipulado por el Señor. Nadie. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Entonces quiero terminar con esto, mis amados, porque fíjese, nuestro servicio, nuestra adoración, que se debe manifestar por medio de nuestra gratitud, debe ser en todo lugar y en todo tiempo. ¿Cómo debe ser? En todo lugar. ¿Qué va a ser de nuestras vidas cuando se abra la puerta?
¿Será que habrá algo más a lo cual le estemos sirviendo? ¿Habrá algo más que esté ocupando nuestro corazón? ¿Habrá algo más a lo cual nosotros le estemos manifestando nuestra gratitud? Porque a lo que nosotros le tengamos gratitud, a eso nosotros vamos a adorar, a eso nosotros vamos a servir. Entonces, si nosotros salimos de acá y algo nos desvía, examine. ¿Dónde está nuestra gratitud? ¿Dónde está nuestro agradecimiento? ¿Dónde yo estoy caminando en esa gracia para adorar a mi Señor? Recuerde, verdadera en espíritu y en verdad, auténtica, según el modelo de Jesús, reflexiva, con entendimiento, pero con pasión y práctica. Debe ser algo real en todo tiempo y en todo momento. Veamos nuevamente el versículo clave para que tengamos un tiempo para adorar al Señor. Si usted ahí en este tiempo necesita postrarse, necesita entregarnos sus cargas, si hoy día vamos a entregar algo, que sea nuestra adoración, que sea nuestro corazón, nuestra pasión. Si quiere cantar con su voz alta, hágalo. Si quiere postrarse, hágalo. Manifestemos lo que el Señor representa para nosotros. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Levantemos nuestras manos. Padre, gracias por su palabra, Señor. Que usted pueda edificarnos, que usted pueda, Señor, bendecir nuestras vidas y hacernos entender. Solamente un corazón agradecido, Señor, podrá adorarle correctamente. Que solamente un corazón con gratitud lo hará de la forma correcta. Padre, gracias por este tiempo, por esta hermosa oportunidad que usted me ha dado, Señor. Le adoramos, Señor. Usted lo es todo para nosotros. Vamos, sea parte, tenga entendimiento. No espere que los adoradores canten. Manifieste su gratitud al Señor. Expréselo con sus palabras. Expréselo con su vida, con sus manos, con sus pies, con sus gestos. Señor, le adoramos y queremos rendir nuestra vida a usted.